Iniciamos una serie de predicación con el mes que nos va a llevar todo el mes de junio y que hemos llamado Ser discípulos de Jesús. Ser discípulos de Jesús. Qué interesante, porque creo que todos tenemos una idea de lo que es un discípulo de Cristo, pero tal vez a través de esta serie esas ideas, si están de alguna manera equivocadas o distorsionadas, pues bueno, quiera Dios que podamos corregirlas, o tal vez podamos salir de algún error o de alguna duda que podamos tener al respecto. El tema además que hoy nos ocupa, como vamos a leer ahora en la Escritura, es una pregunta que le hicieron aquellos primeros discípulos, los apóstoles, al Señor. Le preguntaron: ¿y quién es el más importante de los discípulos? ¿Quién de nosotros será el más importante en tu reino? Y es el tema que hoy vamos a tocar. ¿Quién es el discípulo más importante? Vamos a hacerlo a la luz de la palabra de Dios, como no puede ser de otra manera. Así que quiero invitarte a que, como tenemos esta preciosa costumbre, te pongas en pie, porque vamos a leer la palabra y luego vamos a orar. Entonces, este pasaje que vamos a leer figura en 3 de los evangelios, en Lucas, en Mateo y en Marcos. Siempre les digo, es hermoso abrir la Escritura y, como si fuera un abanico, poner aquellos pasajes que están en varios de los evangelios, porque nos dan un panorama mucho más amplio y nos enriquecen más. Nosotros vamos a leer el que aparece en Lucas 9, del 46 al 48, aunque pasaremos a lo largo de este mensaje por Mateo y por Marcos. Lucas 9, 46, 48. Dice así la palabra. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, así es, la fuente de todo poder, inagotable, Señor, es tu amor, como ahora adorábamos y cantábamos. Señor Padre, gracias, Dios mío, gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Gracias, Señor, por tu sacrificio que aún permanece, Señor, por todos y cada uno de nosotros. Gracias por habernos reunido en esta mañana, Señor, por habernos traído a los que estamos aquí y a los que están en casa, Señor. Padre, en el nombre de Cristo, en tu santo nombre, nombre que es sobre todo nombre, queremos, Señor, suplicarte y rogarte que en este tiempo, Señor, vengas y nos hables. Señor, yo no soy digno, ninguno de nosotros somos dignos de ti, Señor. No hay palabra de hombre, Señor, que pueda compararse a la tuya, Señor. No hay amor que pueda compararse al tuyo, Señor. Por eso te suplicamos y te rogamos que seas tú, Señor, quien nos esté hablando. Señor, tú que ves y escudriñas los corazones, tú que sabes la necesidad, el dolor, la angustia, la desesperanza, cualquier cosa que esté anidando ahora mismo en nuestros corazones, Señor. Tú que ves todo eso, en el nombre de Cristo Todopoderoso, háblanos, Señor. Tú que sabes realmente lo que necesita cada uno de nosotros, sea, Señor, glorifícate ahora, aquí, en este momento, Señor. Estamos reunidos en tu nombre para adorarte, para alabarte, pero también para obedecerte, Señor, y para escucharte. Así que, Padre bendito, como aquellas multitudes, dicen los evangelios, que te seguían, Señor, y se postraban para verte, para oírte, Señor, toca nuestros corazones con la misma humildad, Señor, con el mismo deseo, Señor, que queramos escucharte, que queramos verte, que queramos recibirte. Que así sea, Padre bendito. Entrónate aquí y ahora. Este es tu lugar, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento. Tomen asiento. Bueno, una nueva serie. Ser discípulos de Cristo. Ser discípulos de Cristo. Déjenme comenzar con algunas preguntas, ¿no? Preguntas que yo me hago y preguntas que quisiera de alguna manera también que ustedes se hicieran.
¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Cuántos creyentes en el Señor? Yo me considero creyente. Gloria a Dios. Muchas manos alzadas. Bendito sea el Señor. ¿Qué pasaría? No me contesten ahora. Si yo les pregunto, ¿y cuántos discípulos hay de Cristo? ¿Cuántos hay? ¿Es lo mismo ser un creyente que ser un discípulo? Ojalá esta serie nos ayude a ir navegando por esas cosas y a ir viendo esas cosas. Miren, déjenme avanzar un poco en esto o profundizar un poco en esto. Seguramente todos hemos oído esta frase. Se usa mucho en otras confesiones y se usa mucho en la calle. No, yo soy creyente, pero no soy practicante. ¿Lo has escuchado alguna vez? Estoy seguro que sí, lo has debido de oír. Soy creyente, pero no soy practicante. ¿Eso se puede extrapolar también a nosotros los cristianos evangélicos? ¿Puede pasar algo así también con nosotros? Sí, yo soy creyente, pero no soy seguidor, porque eso es discípulo. No soy seguidor. Me mantengo a distancia. No soy discípulo. Puede darse eso también en nosotros, hermanos. Y es dramático. Y es algo malo, porque el llamado de nuestro Señor Jesús no es solamente a ser creyentes, sino también a ser discípulos, a seguirle, a servirle. Ese es el llamado. Y si nos quedamos solamente en la primera parte, estamos incompletos, hermanos. Estamos incompletos. Hay una palabra que ilustra perfectamente esto, es palabra de Jesucristo y fue dicha en un momento también muy especial, es bien significativa. Es lo que conocemos como la Gran Comisión, ¿recuerdan? El Señor ya se despedía, ya había resucitado, ya se despedía de aquellos primeros discípulos, de aquellos apóstoles y les va a dar lo que conocemos como el gran encargo, por cierto, que de generación a generación, de siglo a siglo ha ido pasando en su iglesia. Y ese encargo para nosotros también, la Gran Comisión. Y les dice, recuerden, todo poder me ha sido dado tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y otra característica añade aquí el Señor del discípulo. El discípulo es un hombre, una mujer que quiere aprender de su maestro, enseñándoles, dice el Señor, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, el llamado que tenemos es a ser discípulos. Y una vez que somos discípulos, hacer a otros también discípulos del Señor. Ese es el llamado. Dicen algunos estudiosos y eruditos, teólogos de nuestras iglesias, que uno de los problemas actuales que tiene la iglesia cristiana, que impide que la iglesia crezca de una manera más sana, que se desarrolle, que pueda dar a luz nuevas obras, que pueda multiplicarse, es que hay muchos creyentes y pocos discípulos. Y esto es triste y es dramático, porque como vengo insistiendo, esa no es la voluntad de Dios para su pueblo. Esa no es. Entonces, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos madurar para de alguna manera pasar de ser creyentes a ser discípulos del Señor? ¿Cuáles son las cualidades, los aspectos personales, espirituales en los que debemos de trabajar para pasar a ser esos discípulos que nuestro Señor quiere que seamos? Bueno, nuestro Dios nos ayude, porque ese es el objetivo de esta serie y es una serie hermosa. Permita el Señor que a través de ella y de su palabra podamos ir descubriendo, viendo, y cada uno de nosotros también, porque de eso se trata la palabra también, hermanos, vayamos confrontándonos de manera personal. ¿Cuál es el más importante de los discípulos? ¿Recuerdan? Esa fue la pregunta. En Lucas, lo hemos leído, 9, nos dice, entonces, se refiere a los discípulos, aquellos primeros apóstoles,
entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Si vamos a Mateo 18, nos da más información y nos dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Qué pregunta, ¿no? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es? Esta pregunta puede tener un aspecto tal vez positivo o de bueno. Si lo que nos mueve al preguntarle eso al Señor es querer saber: Señor, ¿cómo puedo agradarte más? Señor, ¿cómo puedo ser un mejor discípulo para ti? Señor, ¿qué tengo que hacer para poder servirte mejor? Si ese es el anhelo, es una buena pregunta. Pero por el contrario, es mala y es capciosa si lo que nos mueve es querer ser más importantes que los demás. Y parece que este era el sentido que movía a aquellos primeros discípulos cuando le preguntaron al Señor. Eso era lo que había en su corazón. Por eso es que peleaban y disputaban entre ellos. No, voy a ser yo, no, ya, déjame, voy a preguntarle al maestro, ya verás cómo dice que yo. Y ahí andaban en esa pelea y en esa trifulca. Y el Señor, que es precioso y que es hermoso y que, como hemos cantado, inagotable es su amor, va a aprovechar, ¿cómo no? Porque eso es un buen maestro. Va a aprovechar para darles una lección de vida. Pero casi que lo primero que nos muestra el Señor, y es algo que nos conviene entender, si con esta introducción que hemos hecho tú de alguna manera has quedado desafiado: sí, Señor, tal vez yo no estoy siendo un buen discípulo, tal vez, Señor, a mí me faltan muchas cosas todavía para poder agradarte como discípulo. Si es eso lo que hay en tu corazón, lo primero que debemos entender es que no podemos servir a dos señores a la vez, no podemos servir a dos maestros a la vez. Y miren, porque es por ahí por donde el Señor va a llevar a los discípulos en este asunto que estamos leyendo, que estamos tratando. A los primeros cristianos los llamaban los de la secta del camino, porque Jesucristo, recuerdan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Los llamaban los seguidores del camino. Hermoso nombre. Para mí es un hermoso nombre, porque es verdad, el Señor nos ha dado un camino, nos ha dado sentido, dirección, propósito, perdón, vida eterna, amor. El Señor nos ha dado una forma de vivir. Gloria a ti, papá. Es un camino nuevo. Dichosos los que hemos alcanzado y hemos visto ese camino, porque ha sido por gracia de Él. Es un camino para que lo sigamos, para que transitemos por él. Y nosotros a veces queremos ser esos discípulos de Cristo, conociendo el camino, conociéndolo a Él, pero yendo por otro lado, siguiendo nuestros propios caminos o siguiendo en otros caminos. Y es ahí donde encaja perfectamente. No podemos servir a dos señores a la vez. No podemos estar viviendo así, hermanos. El Señor nos ha llamado a seguirle con todo, de manera integral. Y es esto un poco de lo que nos está hablando aquí. Nos es necesario, para ser buenos discípulos del Señor, morir al viejo hombre y a la vieja mujer. Cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. ¿Recuerdan las palabras del Señor? Mi reino no es de este mundo. El reino de Dios, aunque se manifiesta aquí, y la iglesia es una parte de esa manifestación, no se va a establecer en plenitud hasta que Él regrese. Su reino no es de este mundo. Por lo tanto, no podemos querer servirle ni ser discípulos a la manera de este mundo. Hay que hacerlo a su manera. Vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. No podemos ser discípulos del Señor con los valores, las actitudes y los comportamientos de este mundo. Hay que nacer de nuevo, hermanos. Hay que nacer de nuevo. Eso es lo que le dijo, recuerdan, Jesús a Nicodemo. Es necesario para entrar al reino de Dios nacer
de nuevo, nacer del Espíritu. Y eso implica, queridos hermanos, dejar que las cosas viejas pasen. Comportamientos, ideas, actitudes, formas de pensar que vayan pasando y que todas se vayan haciendo nuevas. ¿Nuevas a la luz de qué? Pues nuevas a la luz de la palabra de Dios, que es la que renueva nuestro entendimiento cada día. Al ejemplo y al testimonio de Jesús, nuestro Maestro, y al poder transformador de su Espíritu Santo. Eso es el discipulado, hermanos. Palabra de Dios, testimonio de Cristo, ejemplo de Cristo y morir cada día a la obra transformadora de su poder a través del Espíritu Santo. Nos es necesario, para ser buenos discípulos, crucificar nuestra vieja naturaleza y crecer a la nueva que Cristo nos ha dado. Ahora bien, qué difícil es esto a veces, ¿no es verdad? ¿Cuán difícil? En este pasaje que hemos leído, aquellos primeros discípulos estaban luchando con eso. Estoy convencido. Ellos estaban, como hemos visto, disputando sobre quién sería el mayor en el reino de los cielos. Amaban a Jesús, no me cabe duda, de que amaban a Jesús. Y querían servirle y seguirle, ser sus discípulos. Pero tal vez querían hacerlo al modo de los valores de este mundo. Por eso es que rivalizaban entre ellos, por ver cuál iba a ser el más importante. Y esto es un buen mensaje también para nosotros. No hemos sido llamados a ser discípulos del Señor para pelear entre nosotros, hermanos. No hemos sido llamados a ser discípulos de Cristo para que haya contiendas, rivalidades y peleas dentro de la iglesia del Señor. Todo lo contrario, todo lo contrario. Pero si nosotros no crucificamos esa vieja naturaleza, esto puede suceder y podemos llegar incluso a venir a servir a Cristo con motivaciones y con ideas que son distorsionadas del verdadero propósito del Señor. Miren, esta no sería la primera vez que los discípulos hablarían así al Señor. Más adelante en los evangelios de Mateo y de Marcos se registra todavía una petición mucho más directa, más dura, de Santiago y de Juan, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, así los llaman también en los evangelios, donde incluso dice la Escritura que hasta su mamá de ellos interviene hablándole al Señor. Aquí la petición al Señor es todavía, permítame la expresión, más grosera, porque le llegan a decir: ordena que en tu reino nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda. Qué tremendo, ¿no? Y cómo esto a mí al menos confronta mi corazón. Cómo esto nos hace ver también a veces cómo entramos a servir a Cristo, llenos de interés, llenos a veces también de cosas ahí ocultas en nuestro corazón. No, anhelo un ministerio en la iglesia, pero lo anhelo para ser conocido, para ser famoso, para tener gloria. No es ese el llamado del Señor, no es ese. Más tarde profundizaremos en la respuesta tremenda que Jesús les dio a Santiago y a Juan. Pero ahora, baste decir que otra vez eso produjo rivalidad entre los discípulos. Los demás se molestaron de que ellos dos le dijera eso al Señor. De ahí viene muchas veces la rotura de las iglesias. De ahí vienen muchas veces las peleas entre nosotros. ¡Qué horrible cuando los cristianos andamos en eso! De ahí viene cuando dejamos que nuestro corazón se llene de cosas que no son y aún usamos el nombre de Cristo para defenderlas. Compitiendo, viendo nuestra actitud, nuestro compromiso, nuestro servicio más importante que el de los demás. Comparándonos también a veces con los demás. Ahí vienen los celos, las contiendas, las envidias, las divisiones. Queriendo, como dije, agradar y servir al Señor, pero a la manera de este mundo, pavoneándonos y buscando fama, prestigio, poder y gloria. Pablo
le dijo a los romanos: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque esas cosas son carnales y no podemos ser discípulos del Señor si no lo hacemos en el Espíritu, en el poder de su Espíritu Santo, si no dejamos de lado las cosas de la carne que son del viejo hombre, como dije, y de la vieja mujer. Para Cristo siempre va a ser más importante nuestras motivaciones que nuestras acciones. ¿Oyeron? Nuestras motivaciones por encima de nuestras acciones. Porque el Señor sabe que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en nuestro corazón es lo que rige. Allá donde esté tu tesoro estará tu corazón. También es palabra del Señor. Si nosotros queremos ser discípulos de Cristo, pero no le ponemos a Él en el lugar central y le hacemos a Él nuestro tesoro, ay, hermanos, eso va a ir mal. Eso va a ir muy mal. Así que el Señor, que lo sabe todo y que lo ve todo, que escudriña los corazones, los pensamientos y las voluntades, detecta en esa discusión de los discípulos que algo va mal en sus corazones. Porque además de ser el maestro, el rabí, pues Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. No hay nada que se le pueda ocultar ni se le escape. No hay nada, déjame decirte, que Él no sepa de ti. Aún, y hablo por mí, para ponerme yo de ejemplo, hay cosas de mí mismo que yo desconozco, pero el Señor las sabe. Las sabe todo. Y en su inmenso amor, como ahora contábamos, no está dispuesto a dejar pasar por alto esta oportunidad. Qué lindo es esto. Porque además de ser el maestro, Él es el buen pastor. Y está siempre dispuesto a que su vara y su cayado nos infundan aliento. Así que dice la palabra que percibiendo los pensamientos de sus corazones, los llama para corregirlos en amor, para darles una nueva lección, un discipulado. Y llama a un niño y trae al niño. Qué hermoso como ha orado el pequeño David, ¿no es verdad? Qué lindo. Trae a un niño y lo pone frente a todos ellos. Lindo es nuestro Padre. Lindo. Porque nunca tendremos, como digo, un maestro, un salvador, un buen pastor que nos ame tanto, que sea tan paciente, tan bueno, tan sabio con todos nosotros, que siempre esté dispuesto a darnos una nueva oportunidad, que siempre esté dispuesto, cuando vamos a Él en humildad, a hablarnos, a exhortarnos, a corregirnos. Ojalá pudiéramos decir lo mismo de nosotros, porque eso es un buen discípulo, aquel que siempre está dispuesto a ser corregido, aquel que siempre está dispuesto a ser enseñado, aquel que siempre se sienta y escucha a su maestro. Esa es la relación, ojalá, que debemos buscar. Tal vez a eso se refería el Señor cuando dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco por su nombre. ¡Oh! Qué relación tan hermosa, de maestro también a discípulo. Así que, como les decía, el Señor va a poner a un niño ahí delante de ellos. Lo dijo Tania también cuando estuvo aquí con los niños, ¿no? Jesús en más de una ocasión se rodeaba de los niños y los ponía como ejemplo, ¿no? Os es necesario haceros como niños para ver el reino de Dios. Ya digo, hoy David, para los que conocemos además la historia del pequeño David, fue precioso. Dejó, al menos a mí, sin argumentos con esa oración tan linda, tan maravillosa. Tenemos este pasaje, dije, en varios evangelios. Miren qué sucede en Mateo 18. Les dice así el Señor: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille como este niño. ¿Puedes imaginarte ese pasaje por un momento? Usa tu imaginación y transpórtate allá. Hombres rudos, grandes, fuertes, ya habían vivido cosas, y algunas nada sencillas, con el Señor. Expectantes, rodeando a Jesús y preguntándole: ¿quién será el mayor?
de todos nosotros. Y un pequeño niño, tal vez como David, bien chiquitito, ahí puesto en medio delante de ellos. El más débil delante de los más fuertes. El más pequeño delante de los más grandes. Mira si en el reino de Dios las cosas son distintas o son diferentes a como lo son aquí. Le gustaba al Señor rodearse de niños, tal vez para destacar la inocencia de los niños, la carencia de falsas intenciones o de malos pensamientos, la debilidad de ellos en fuerza y en conocimiento, y también la obediencia de cada uno de ellos, pero por sobre todo, como aquí dice, su humildad. Esa es la primera de las lecciones que nos deja el Señor si queremos ser sus discípulos. Cualquiera que deje su altanería, su presunción de ser mejor que los demás, sus ansias de poder y de gloria, y se humille como este pequeño niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Porque los humillados por causa de Cristo serán ensalzados por Cristo. Porque el poder de Dios se gloría y se manifiesta en medio de nuestras debilidades. Porque Cristo no desprecia a un corazón contrito, quebrantado y humillado. Por el contrario, dice Santiago, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque la primera característica, hermanos, de un discípulo es la humildad. Porque si yo ya lo sé todo, si yo ya soy mejor que los demás, ¿quién me va a enseñar a mí? ¿A quién he de escuchar? Por el contrario, delante de Cristo, nosotros no somos nada, hermanos. Nada. Y así tenemos que venir cada mañana a Él, sabiendo que de gracia nos ha perdonado, que de gracia nos ama, que de gracia nos ha hecho sus hijos, sus discípulos, dispuestos cada día. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa debe ser nuestra disposición. Eso es lo que Cristo les está diciendo a aquellos hombres. Eso es lo que hoy viene a decirnos también a nosotros. Un discípulo del Señor que aspira a crecer, a servirle mejor cada día a su maestro, debe ser y sentirse humilde, conocedor de su enorme, grande y constante dependencia del Espíritu Santo. Reconocedor que nada tenemos que no nos haya sido dado, por lo tanto no hay nada de qué vanagloriarnos. Conscientes en todo tiempo de que separados de Cristo nada podemos hacer, ni siquiera transitar por ese camino que Él nos ha dado. Jesús les está diciendo que el más pequeño de todos ellos será el más grande, porque también dice la palabra que muchos postreros serán primeros en el reino de Dios. Jesús nos está hablando aquí de hacernos pequeños a propósito, hermanos, de humillarnos voluntariamente. ¿O no hizo eso Cristo por ti y por mí? Jesús no se aferró a quien era, sino que tomando forma de siervo, se hizo semejante a nosotros. ¿Y lo hizo para qué? Para servirnos, para rescatarnos, para venir a buscarnos. Ahora sí podemos recuperar la respuesta que le dio a Santiago y a Juan. Ahí en Marcos 10, cuando le hicieron aquella petición tan grosera, ¿recuerdan? Ordena que nos sentemos en tu reino a la derecha y a la izquierda. Miren, Marcos 10, 42. Jesús los llama y les dice: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Nos suena esta palabra, ¿no? Si miramos el mundo que nos rodea, hermanos, ¡ay! Qué gobernantes vemos a veces, ¿no es verdad? No sirven al pueblo que representan, sino que se aprovechan muchas veces del pueblo que representan. Se enseñorean de todos aquellos. Pero una vez más, Jesús nos va a decir que para poder servirle a Él, para poder seguirle a Él,
las cosas tienen que cambiar. Nosotros tenemos que hacerlo en otra forma, en otra manera. Pero no será así, dice él, entre vosotros. No, entre vosotros, mis discípulos, mi pueblo, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Así dice el Señor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Ay, cómo cambia esto, ¿no? Cuando a veces queremos entrar también a un ministerio en la iglesia para que todos me obedezcan, para que todos me vean y ensalcen mi figura y el Señor dice, no es así. Más bien, tú debes ser el más servidor de todos ellos, tú debes ser el más pequeño, tú debes ser el que mengüe para que todos ellos crezcan. Porque el reino de Dios, como venimos diciendo, es distinto a los reinos de este mundo. El que quiere hacerse grande será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, el siervo de todos. Qué distinto a nuestra escala de valores, qué distinto al corazón y a las pretensiones, como digo, que a veces tenemos en los ministerios o sencillamente al llegar a los pies de Cristo. Como siempre y en todo y para todo, el Maestro, por algo es el Maestro, es nuestro mejor ejemplo. Él añade en estos mismos versículos, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si tú eres creyente, seas o no discípulo, el Señor ha dado su vida por ti. A eso vino, bendito sea. Él se humilló, se entregó, se dejó llevar a esa cruz del Calvario que solo Él puede saber lo enorme y lo terrible que fue. Y lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Lo hizo para que nosotros no solo seamos creyentes, como he dicho, sino que seamos sus discípulos. Ejemplo nos dejó también, dentro de un rato lo haremos, en la última cena. ¿Recuerdan? Era la última Pascua. Aquellos hombres ni sabían bien, aunque Jesús les había intentado preparar, pero aún no entendían. Pero Jesús sí sabía que iba a ser la última Pascua que tomaría con ellos. Así que hizo algo especial. En aquel aposento alto se rodeó de todos ellos y para sorpresa de todos ellos llegó un momento, ¿recuerdan?, en que se puso en pie, igual, imagínalo, se puso una toalla a la cintura, cogió un pequeño barreño, lo llenó de agua y comenzó a lavarle los pies. Esto era de un simbolismo tremendo, porque en aquella época la costumbre era que cuando alguien llegaba como invitado a una casa, no tenían zapatos y las sandalias apenas tenían suela, llegaban bien sucios con los pies, caminos polvorientos. Y la costumbre era que el criado lavara los pies al invitado, pero no cualquier criado. Este era un servicio tan denigrante que incluso había ciertas clases entre los criados, los esclavos que se tenían, y esto estaba relegado a la clase más baja. El Señor hace eso. Se pone a lavar los pies de los discípulos, tan atónitos quedan, tan sorprendidos, los mismos hombres que tiempo antes le habían preguntado, ¿quién será el mayor? Tan sorprendidos quedan que Pedro, no, Señor, ¿cómo? Que esto es una locura, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? No. Y el Señor ha de regañarle, si tú no me dejas que haga esto, ahora no lo entiendes, después lo entenderás. Si tú no me dejas que haga esto, no tendrás parte conmigo. Y por supuesto, Pedro acepta. Jesús lava los pies uno por uno, pero también lava los pies de uno que hay allí, que no le quiere, que es un traidor, que le va a traicionar, que es Judas. Y hace esta exhortación final. En Juan 13 la tienes, versículos 13 en adelante. Miren las palabras del Señor. ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros.
Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que le envió. No es más el discípulo que su maestro. Eso lo añado yo. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Ese es el grande mensaje del Señor. Para ser discípulos, tuvimos ayer sábado, qué precioso, el segundo encuentro de servidores aquí en la iglesia. Hubo un grupo de hermanos, hermanas lindos, que precisamente vinieron a eso. Se sienten, se consideran discípulos y quieren aprender más del Señor y quieren saber cómo servir a través de su iglesia mejor al Señor. Fue un tiempo hermoso, muy precioso, muy lindo. Y dijimos en ese tiempo que servir es amar a Dios y a nuestro prójimo. Y ese es el llamado. Cuando el Señor quiere que seamos discípulos, ese es el llamado. No en vano, el Señor dijo, en esto sabrán que sois mis discípulos, si os amáis como yo, no como el mundo, como yo os he amado. Déjame parafrasear. Si os servís los unos a los otros, como yo os he servido, en eso sabrán que sois mis discípulos. Termino un poco como comenzamos. Entonces, a la luz de todo lo que hoy hemos hablado, de todo lo que hemos tratado, ¿cómo te definirías mejor? ¿Dónde crees que estamos nosotros? ¿Dónde encajamos? ¿Más como creyentes o más como discípulos? Porque miren, comenzamos siendo creyentes, comenzamos, gloria al Señor, naciendo de nuevo. Dice la palabra que ahí somos beber de leche. Pero somos llamados a crecer, a madurar espiritualmente, a irnos involucrando en el seguimiento y en el servicio al Señor, a comprometernos con su iglesia y así a pasar a tomar alimento sólido. Jesucristo nos llamó a reconocerle y aceptarle como Salvador de nuestras vidas, pero también como Señor a seguirle, a iniciar una nueva vida, un nuevo camino, a la luz de sus enseñanzas, de su diario guiar. A ser discípulos, convirtiéndole por tanto a Él en nuestro Maestro. Una nueva vida en que nuestra prioridad debe ser servirle, seguirle, imitarle, a su manera, en sus preceptos, no en los nuestros. Jesús llamando a estar con Él, a seguirle y a servirle. Y para eso, hermanos queridos, debemos humillarnos y hacernos sencillos como niños ante nuestro Señor. Termino con esta cita de Mateo, es palabra de Cristo, Mateo 11, versículos del 25 al 30. Dice en esta primera parte: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Miren, con esa humildad y sencillez de corazón veremos y conoceremos el reino de Dios. Y el Señor añadió un llamado. Este llamado está vigente. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese discipulado es aceptar ese yugo del Señor, es caminar con Él, es seguirle. Y aunque dice la palabra que es un camino angosto y a veces difícil, es el único camino que lleva al Padre y que lleva a la vida. El otro camino es ancho, cómodo, fácil y sencillo, y muchos lo encuentran y transitan por él, pero es camino de muerte, es camino que lleva a la perdición. El Señor nos llama a seguirle, a servirle,
y promete darnos descanso y satisfacción interna en ese proceso. Ya digo, no fácil ni sencillo, pero que va a traer verdadera paz y gozo. Seguir los pasos del Maestro, el Maestro de maestros, el Señor de señores, Rey de reyes, aprendiendo de Él cada día con humildad y sencillez de corazón. Venid a mí, los que estéis cargados y cansados. Oremos. Señor Dios Padre Todopoderoso, gracias queremos darte, Señor. Sí, Señor, porque tú has venido a buscar al perdido, al necesitado, al enfermo, al desahuciado, al pecador. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que tú nos amaste a nosotros primero. Gracias, Padre bendito, Señor, porque tus ojos inmerecidamente se han puesto sobre nosotros. Señor, hoy, al menos yo, Padre Santo, yo quiero ponerme a cuentas contigo, aprovechar esta palabra, Señor, para pedirte perdón, porque, Señor, reconozco que hay muchas cosas en mí que tienen que cambiar, que tienen que mejorar, Señor. Me mueve, Señor, el amor que te tengo y, Señor, quiero ser cambiado, quiero ser transformado, porque entiendo, Señor, que aún hay mucho de mí y falta mucho más de ti, Señor. Padre, yo quiero menguar para que tú sigas creciendo, Señor, en mí. Yo quiero, Padre de la gloria, Señor, aprender a vivir conforme a tu justicia y a tu verdad, Señor. Yo quiero, Padre bendito, ser un buen discípulo para poder enseñar a mis hijos también, Padre Santo, para poder, Señor, llevar tu palabra que es viva y es eficaz a mi casa, a mi matrimonio, Señor, a mi hogar. Oh Padre, Señor, yo te doy las gracias porque he sido injertado, Señor, ahora formo parte de tu pueblo. Te doy las gracias, Señor, por ser miembro de tu iglesia. Señor, pero quiero también que me ayudes a poder, Señor, ser de bendición dentro de ella, Señor. A aprender a lavar los pies de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, aún como hiciste tú. De aquellos, Señor, que tal vez son mis enemigos, Señor. De aquellos que tal vez, Señor, no me quieren, Padre Santo. Porque ese es tu ejemplo, Señor. Es un ejemplo realmente tan alto. Parece tan inalcanzable, Señor. Y en realidad, si lo hacemos en nuestras fuerzas, lo es imposible. Pero, Señor, por si todo lo que nos has dado fuera poco, tú nos has dejado tu Espíritu Santo, Señor. Tu poder, Padre Santo, tu presencia habita en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque lo que es imposible para nosotros es posible para ti. Por eso, Señor, yo te pido y te suplico que tu Espíritu Santo, Señor, se avive dentro de mí, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo sea llenándome y sea llenando, Señor, mi matrimonio, sea llenando, Señor, mi esposa, mis hijos, sea, Señor, llenando mi casa y sea, Padre de la gloria, llenando esta iglesia también, Señor. Oro con y por mis hermanos aquí presentes, Señor, y te pido lo mismo, Padre bendito, Señor, tú que los has llamado, Señor, tú que los conoces desde antes de la fundación del mundo, Señor, tú que los has apartado para ti, Señor, glorifícate, Señor, y si a veces es necesario que nos zarandees un poco, Señor, para que despertemos de nuestro letargo, Señor, espiritual, para que, Padre bendito, entendamos y nos demos cuenta, Señor, de que tenemos que buscarte más, en más profundidad, Señor, con más ganas. Hazlo, Padre bendito. No permitas, Señor, que nos quedemos indiferentes. Señor, no permitas, Padre Santo, que nos quedemos raquíticos espiritualmente hablando. Señor, no, Padre. Queremos ser discípulos, imitadores del Maestro. Queremos, Padre bendito, seguir tus pasos. Si torpemente, tropezando a veces, Señor, cayendo. Decía el apóstol, caídos pero no tumbados, levantándonos a la luz de tu palabra y de tu amor, Señor, y volviendo rápidamente al camino.
camino de vida, camino de verdad, camino que lleva al Padre. Gracias, Señor, porque ese es tu llamado para esta tu iglesia, para este tu pueblo. Aleluya, Padre bendito. Aquí estamos, Señor, con corazones contritos y humillados. Padre, te amamos. Sigue hablando y trabajando en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.